Bienvenidos sean todos a este video donde vamos a explicar cómo resolver un circuito con ayuda del método de voltajes en nodos. Como vemos, este es el circuito que vamos a resolver. Notamos que tenemos dos fuentes en este circuito. Una sería la fuente de corriente que tenemos aquí, que es de 3 amperios, y la siguiente es la fuente de corriente que tenemos dependiente de 2 y X. Como vemos, esta fuente de corriente depende de la corriente Ix que sale del nodo 1. Bueno, este sería el esquema principal que nos da el ejercicio para resolver, y este es el esquema para ya etiquetados los corrientes y los voltajes en cada uno de los nodos. Vamos a comenzar analizando un poco el circuito para entender cómo está distribuido. Ya, nosotros comenzamos en el voltaje 1. Como vemos, en el voltaje 1 es el primer nodo, y en el primer nodo nosotros tenemos que entra una corriente de 3 amperios y sale una corriente I1 y X. Esta corriente Ix va a pasar por la resistencia de 2 ohmios hasta llegar al nodo 2. Aquí tenemos un voltaje 2. En el voltaje 2 de nuevo tenemos dos nuevas corrientes, la corriente I2 y la corriente I3. La corriente I3 va a pasar por la resistencia de 4 ohmios hasta llegar al punto a tierra. Este punto a tierra es el encargado de referencia para ayudarnos a calcular el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Es importante colocar el punto de referencia en un lugar donde se conecten la mayoría de los elementos del circuito. Bueno, continuemos. Ya, teniendo I2 que pasa por la resistencia de 8 ohmios, llegamos al punto en B3. Este sería el nodo 3. En el nodo 3 vemos que llega la resistencia I1 del voltaje en I1 que pasa por la resistencia de 4 ohmios hasta llegar al nodo 3. En el nodo 3 tenemos que entra la corriente I2 y la corriente I1, y sale una corriente dependiente de la corriente Ix. Bueno, teniendo colocados los sentidos de la corriente y los voltajes en cada uno de los nodos, procedemos a colocar las ecuaciones de corriente en cada uno de los nodos. Del primer nodo, nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos una corriente de 3 amperios que entra y sale una corriente I1 y la corriente Ix. Ya, esta sería la ecuación para el nodo 1. Para el nodo 2 nosotros tenemos que entra la corriente Ix y sale dos corrientes, sale la corriente I2 y la corriente I3. Esta sería la ecuación para el nodo 2. La ecuación del nodo 3. Para la ecuación del nodo 3 nosotros tenemos que entra una corriente de I2 que es igual a la corriente de I2X menos la corriente de I1. Nosotros podíamos haber colocado la corriente I1 en el lado izquierdo del igual, porque vemos que entra la corriente I2 y I1. Esto se podría escribir de otra manera, pero vamos a dejarlo por el momento así. Ya. Tomando en cuenta de que nosotros ya tenemos estas ecuaciones, podemos escribir el término de las corrientes en forma de voltajes. ¿Cómo hacemos esto? Esto es parte del método de nodos. Como nosotros tenemos de referencia el punto a tierra, nosotros podemos calcular el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 respecto a este punto. Para el voltaje para la corriente Ix, nosotros podemos escribir la siguiente ecuación, tomando en cuenta esto. Sería el voltaje mayor, que sería V1, menos el voltaje
V2 dividido por la resistencia a la cual cursa, que sería de 2 ohms. Ok, pasamos a la siguiente. Vamos a escribir ahora I3. I3 sería igual a la corriente de 2V2 menos la corriente de V0. Nosotros aquí tenemos una corriente V0 que pasa por la resistencia de 4 ohms. Bueno, como nosotros tenemos aquí el punto de resistencia, el punto de referencia, V0 va a ser igual a 0. Entonces esta ecuación se la puede escribir como V2 sobre 4. Pasamos a la siguiente corriente. A la corriente I2 se le puede escribir en términos de V2 menos V3 sobre la resistencia a la cual pasa, 8, que en este caso sería de 8 ohms. Ok, aún nos falta la resistencia, la corriente que sale del nodo 1. Entonces a I1 podemos escribirle de la siguiente manera. I1 va a ser igual a la corriente mayor porque sale de B1, entonces ponemos B1 menos a la corriente a cual llega, que sería menor, que llega a al voltaje V3. Entonces nosotros escribimos esto dividido para la resistencia a la cual cruza, de 4 ohms. Ok, obtenidas estas ecuaciones podemos reemplazar en las ecuaciones que habíamos sacado de las leyes de corriente de Kirchhoff. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Podemos escribir reescribir las siguientes ecuaciones de la siguiente forma. Tenemos que 3A es igual a I1. ¿Cuánto era I1? Podemos encontrarlo aquí. I1 va a ser igual a B1 menos B3 sobre 4. Ok, ahora tenemos más IX. IX la podemos encontrar aquí. IX va a ser igual a B1 menos B2 sobre 2. Colocamos el signo más. B1 menos B2 sobre 2. Esta sería la ecuación reescrita en términos de los voltajes en cada uno de los nodos. Ahora nosotros podemos hacer un poco de operaciones algebraicas de esta manera para reducir la ecuación. Directamente voy a colocar el resultado de las operaciones algebraicas. Aquí nosotros tendríamos 12 amperios tres veces el voltaje V1 menos 2 veces el voltaje 2 y menos V3. Esta sería nuestra ecuación número 1. Bueno, nos habíamos quedado en la ecuación que obtenemos del nodo 1, ya reemplazando el voltaje V1 y V3 en cada una de la corriente I1 y X. Nosotros tenemos ahora una ecuación en términos del voltaje V1, V2 y V3. Nosotros ahora podemos pasar a la siguiente ecuación. Para el nodo 2, tenemos que IX es igual a I2 más I3. Pero, ¿qué es IX? Como ya habíamos colocado antes, nosotros podemos poner que IX es igual a B1 menos B2 sobre 2. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. B1 menos B2 sobre 2 es igual a I2. I2 nosotros la tenemos aquí. Entonces colocamos este I2, que es B2
menos B3 sobre 8. Ya, seguimos con la siguiente corriente, que sería I3. Colocamos el símbolo más y colocamos I3. Como podemos escribirla acá, vamos a escribirla de la manera donde solo es B2 dividido para 4. Ok, ya. Nosotros tenemos ahora esto de forma dividida, no podemos tener una ecuación más simple y bonita. Por eso ahora la vamos a reescribir después de todos los pasos algebraicos de la siguiente manera. Sería 0 es igual a menos 4 veces el voltaje 1 más 7 veces el voltaje 2 y menos una vez el voltaje 3. Esta sería nuestra ecuación 2. Es muy importante que nosotros tenemos que sacar 3 ecuaciones. ¿Por qué 3 ecuaciones? Porque tenemos 3 incógnitas. Entonces tenemos que hallar un sistema que sea que se pueda resolver. Y para eso necesitamos el mismo número de incógnitas como de ecuaciones. Ok, entonces procedimos a hallar la siguiente ecuación en referencia a la ecuación del nodo 3. Aquí la habíamos escrito de forma de menos i1, pero podemos ponerla en el otro lado, más i1. Así que podemos escribir de la siguiente manera. I2 es igual a B2 menos B3. Entonces colocamos eso. B2 menos B3 sobre 8. Aquí podemos poner más I1. Que sería I1. B1 menos B2 sobre 2. B1 menos B2 sobre 2. Y finalmente el igual para la corriente IX. Como nosotros estamos multiplicando dos veces la corriente IX, podemos escribirla simplemente como B1 menos B2. Porque está dividido para 2 por la resistencia a la cual se cruzan, como damos por aquí, y multiplicado por este 2 se eliminaría, entonces queda B1 menos B2. Ok, haciendo de nuevo operaciones algebraicas, podemos encontrar una nueva ecuación un poco más sencilla, que sería 0 es igual a 2 veces B1 menos 3 veces B2 más B3. Esta finalmente sería nuestra ecuación 3. Como habíamos mencionado, solo teníamos que sacar 3 ecuaciones. Ok, ya obtenida cada una de estas ecuaciones, procedemos a escribirla en forma matricial para tener nuestro sistema de ecuaciones completado. Entonces tenemos una matriz que sería primero la matriz de cada uno de los coeficientes que están multiplicando a cada una de las incógnitas. Entonces comenzamos con la ecuación 1. Sería 3 menos 2 y menos 1. 3 menos 2 y menos 1. La siguiente línea de la matriz sería menos 4 más 7 menos 3. Menos 4 más 7 menos 3. Y la última línea de la matriz, en la última fila, sería 2 menos 3 veces y 1. Entonces cerramos esta matriz. Esta matriz tiene que estar multiplicada
por una matriz columna que esté en cada uno de las incógnitas que nosotros tenemos que resolver. Sería B1, B2 y B3. Esto va a ser igual a los términos independientes en cada una de las ecuaciones. Como podemos ver aquí, en la primera ecuación es de 12 amperios y las demás ecuaciones sería 0. Entonces colocamos aquí 12, 0 y 0. 12. Procedemos a resolver el sistema de ecuación con cualquier herramienta matemática, ya sea MATLAB, MATCAD, Wolfram, la que ustedes acomoden más. Yo en mi caso voy a proceder a resolver en MATCAD. Y bueno, eso estará en la siguiente parte. Bueno, continuando con el sistema de ecuaciones que habíamos dejado planteado, procedemos a resolver en MATLAB. Yo he puesto las ecuaciones como tales, las había encontrado en cada uno de los nodos, ya resueltas algebraicamente para ponerlas en una forma más simple. Entonces en MATLAB se coloca de esta manera y se busca las variables B1, B2 y B3. Como podemos ver, este sería el resultado de la matriz columna. Estos son los valores de cada uno de los voltajes. Como podemos ver, nos dan en valores de fracciones, pero nosotros podemos ver que sería de 4.8 voltios para el voltaje número 1 y para el voltaje 2 sería de 2.4 y el voltaje 3 sería igual de 2.4 pero negativo, como podemos verlo en esta parte de aquí. Bueno, ya conociendo cada uno de esos voltajes, nosotros podemos calcular también las corrientes en cada uno de los nodos. Bueno, ya teniendo los voltajes calculados, que fueron resultado de la que resolvimos con ayuda de MATLAB, las escribimos aquí para tenerlas a mayor alcance. Entonces tenemos que el voltaje 1 va a ser igual a 4.8 voltios, el voltaje 2 va a ser igual a 2.4 voltios y el voltaje 3 va a ser igual a menos 2.4 voltios. Ok, ahora que tenemos calculados los voltajes en cada uno de los nodos, podemos también encontrar los resultados para las corrientes. Como nosotros habíamos colocado cada una de estas ecuaciones en términos de los voltajes que ahora ya tenemos resueltos, podemos reemplazar en estas fórmulas y sacar cada una de las corrientes en cada uno de los nodos, y finalmente vamos a encontrar cuál sería la corriente que da esta fuente de corriente dependiente. Ok, vamos a proceder con eso. Entonces nosotros vamos primero a calcular la corriente en Ix. Ix va a ser igual a B1, que sería de 4.8 voltios, menos B2, que sería de 2.4, dividido para la corriente a la cual pasan, que sería de 2 ohmios. Entonces 4.8 menos 2.4 sería 2.4, dividido para 2 sale 1.2 amperios. ¿Por qué amperios? Porque recordemos que voltaje dividido para ohmios sería amperios, por eso esta unidad. Ok, continuemos con la resistencia I1. La resistencia I1 va a ser B1,
que nosotros tenemos aquí sería 4.8 menos el voltaje V3, que sería menos 2.4 dividido para la resistencia a la cual pasa sería 4. Entonces 4.8 menos 2.4 sería menos con menos se hacen positivo, entonces se suma, sería 4.8, 2.4 sería 7.2 dividido para 4, tenemos una corriente de 1.8 amperios. Ok, ahora con la corriente I2. I2 es igual a el voltaje V2, que sería 2.4, y de la misma manera menos el voltaje V3, que sería menos 2.4 dividido para la corriente a la cual pasa, que sería de 8, una corriente de 8 ohms, y esto da igual a 2.4 más 2.4 da 4.8 dividido para 8 da 0.60. amperes. Continuamos con la última corriente que faltaría calcular, que sería I3. I3 es voltaje 2, que sería de 2.4, menos el voltaje V0, pero como ya le habíamos dicho antes, voltaje V0 es igual a 0. Entonces solo colocamos el 2.4 dividido por la corriente que pasa, que sería de 4, y este es de igual manera que I2 a 0.60 amperios. Ya. Como último vamos a calcular la fuente, el valor de la corriente que pasa por que otorga la fuente de corriente dependiente. La fuente de corriente dependiente es 2 veces Ix. Entonces, como tenemos nosotros calculado Ix aquí, entonces multiplicamos solo 2 por 1.2. Entonces podemos encontrar que es de 2.4 amperios. Y ya, esto sería lo final de este ejercicio. Podemos decir que ya hemos terminado el ejercicio. Espero que les haya ayudado a comprender el método de nodos y cómo se resuelve. Y yo sé que los números no son tan agradables escritos así, pero espero que de igual manera hayan aprendido y entendido de esta forma. Muchas gracias por ver el video.